Bueno, creo que habíamos quedado, ¿verdad?, en que iban a leer y revisar el tema para que si tenían preguntas sobre los anticuerpos, pues hoy podríamos evacuarlas. Me escribieron de que no podían ver cómo es que se forman los anticuerpos, ¿verdad? El video que les tengo ahí de la formación de los anticuerpos, que es muy bien explicativo. Entonces les decía yo que si no habían tenido chance le íbamos a ver. Entonces lo que voy a hacer es hacer un breve repaso así bastante rápido del tema. Si tienen preguntas, por favor levanten la manito y entonces me pueden hacer la pregunta. Vamos a comenzar entonces con diciendo que los anticuerpos, ¿verdad?, son conocidos como inmunoglobulinas y pertenecen a una gran familia de glicoproteínas. En nuestro suero normal, la mayor proteína que tenemos son las albúminas. Luego tenemos las globulinas, que pueden ser alfa, beta y gamma. Dentro de este suero gamma es donde se encuentran todos los anticuerpos, ¿verdad? Y entonces, como ven ustedes, la albúmina, ¿verdad?, es la que se va más hacia el polo positivo, y los anticuerpos entonces se van en una electroforesis hacia el polo negativo. Eso le indica su carga, ¿verdad? Y las inmunoglobulinas son producidas por células plasmáticas o plasmocitos en respuesta inmunógena y reaccionan contra un antígeno. Ya habíamos visto que en la membrana celular nosotros tenemos una gran cantidad de moléculas que no crean que están desnudas, ¿verdad? Entonces vean ustedes que esta es una gran superfamilia de inmunoglobulinas, y son globulinas porque todas las proteínas son globulares, vean ustedes. ¿Y cómo podemos diferenciar los anticuerpos? Bueno, porque estas van a tener un tamaño de 70 a 110 aminoácidos. Y vean ustedes que tenemos también, por ejemplo, esta que sería el receptor del linfocito T, el complejo mayor de su compatibilidad 1, 2, CD4, que vamos a ver esas moléculas cuando veamos los linfocitos T, CD8, vean cómo son de diferentes, y otras más, ¿no? Que recuerdan ustedes que van apareciendo a medida que el plasmocito madura. El linfocito B madura y luego estas permanecen se producen los plasmocitos. Entonces la función general de los anticuerpos es que se unen al antígeno y esta nos da una función protectora. Al unirse al antígeno, el antígeno ya no puede causar más daño. Entonces es como que los anticuerpos lo secuestraran y ya no lo dejaran causar daño o internalizarse en las células. Y eso va a depender de su valencia, como lo vimos en las clases anteriores. Cada anticuerpo tiene una valencia diferente y también puede tener una función efectora. Por supuesto, para que esto ocurra ya debe de estar unido a un antígeno. Por ejemplo, el complemento se une a esa célula cuando ya hay un antígeno y un anticuerpo unido, y se unen también a varias células y estas activan mecanismos internos en las células que sirven para neutralizar el antígeno, que potencia la fagocitosis, o sea que se los empiezan a engullir, que induce la citólisis, la muerte de la célula, y eso provee también inmunidad en las mucosas, los anticuerpos que se encuentran ahí circulando. La estructura del anticuerpo, como les decía yo, se las iba a presentar más adelante, está formada por cadenas pesadas y ligeras. Entonces, y esas proteínas están unidas entre sí por enlace disulfuro. La región variable, no generalmente, siempre se encuentra, ¿verdad?, en la parte más externa o en la región FAB de ese anticuerpo, y la región FC es la que se encuentra anclada a la superficie cuando son receptores, y cuando se secretan, entonces es la parte que se ancla a otras células. Y también tienen una región bisagra. Esta región bisagra que les estoy señalando, ¿verdad?, tiene movilidad, le da movilidad a ese anticuerpo para moverse, para doblarse, para plegarse y poder coger muy bien al antígeno.
Este anticuerpo se puede dividir en dominios de las cadenas pesadas. Esto significa pesado en inglés, ¿verdad? Y L significa liviano, ¿verdad? En inglés también. Entonces, ¿dónde se empiezan a contar los dominios? A partir de las cadenas pesadas, ¿verdad? De la región constante. Entonces son la región, el dominio 1, dominio 2 y dominio 3. Estos dominios también pueden poseer residuos de carbohidratos unidos a esas proteínas. Y estas generalmente están glicosiladas, eso significa que le da una función bioquímica muy buena porque pues pueden moverse fácilmente a través de donde se encuentren, ya sea en un tejido en sanguíneo o en el otro tejido. Entonces la región variable va a tener cadenas ligeras y cadenas constantes. Y la región hipervariable, que son los CDRs, 1, 2, 3, entonces son estas que se encuentran más externas de la región FAB y son el parátopo que se une al epítopo. Entonces, esos son términos, recuerden que ustedes deben de ir construyendo. Cuando uno empieza a hacer los análisis de las inmunoglobulinas o cuando se producen inmunoglobulinas, ya sea naturalmente o artificialmente, ya vamos a ver unos mecanismos artificiales, generalmente en ratones o en conejos, en cobayos, incluso en cabras, ¿verdad? En mamíferos más grandes para obtener mayor cantidad de estos anticuerpos. Entonces, se pueden cortar estos anticuerpos, ¿verdad? Para su análisis con varias enzimas como la papaína o la pepsina. Si se corta con la papaína, entonces vamos a dejar al anticuerpo con dos brazos FAB. FAB significa la fracción del anticuerpo que se une al antígeno, en inglés, no antibody. Y entonces estas son las regiones que se unen al antígeno, entonces quedan libres dos porque justo corta en la región bisagra del anticuerpo. Pero si lo cortamos con pepsina, va a cortar abajo de la región bisagra, vean ustedes, y entonces a esta se le llama fracción cristalizable, a la que queda abajo, y el FAB queda unido los dos bracitos del anticuerpo. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta cuando uno está haciendo análisis en el laboratorio y entonces se da cuenta que va a tener diferentes tamaños de proteínas corridas en un gel, por ejemplo, en una electroforesis. Entonces, los isotipos de los anticuerpos se identifican por la cadena pesada de los anticuerpos. Y las cadenas pesadas podrían ser de tipo gamma, de tipo alfa, de tipo epsilon, delta y mu. Y entonces de ahí toman el nombre de las inmunoglobulinas, que son 5, como la IgG si es gamma, la IgA si es alfa, la IgE si es epsilon, la IgD si es delta y la IgM si es mu. Y la cadena pesada es lo que le da su característica del anticuerpo, del tipo de anticuerpo. Los alotipos entonces son pequeñas diferencias, o sea, son modificaciones conocidas a veces como polimorfismos que va acumulando diferentes individuos de una especie. Y estos también se pueden heredar, ¿no? Y puede ser en las cadenas pesadas o en las cadenas livianas. En el caso del idiotipo, que son estas regiones más variables, entonces es la región variable de las inmunoglobulinas y esto se le conoce como parátopo, ¿no? El parátopo es el que escoge al antígeno. Y entonces estas regiones necesitan ser variables para poder tener mayor afinidad al antígeno. ¿Se acuerda que habíamos hablado de la maduración, verdad, de los anticuerpos? Y se maduran a medida que estos va pasando el tiempo. O sea, como ven ustedes, tenemos 5 diferentes tipos de anticuerpos en el humano. Ya vamos a ver que en los peces, en las aves, hay otros tipos de anticuerpos cuando veamos evolución del sistema inmune. Entonces, cadenas pesadas de la IgE es la gamma, de la IgM es la mu, de la IgA es la alfa, de la IgD es la
delta y la IgE es epsilon. Ahora, subclases de estas inmunoglobulinas, de la IgE, tiene 4 subclases que se nombran de gamma 1 a la gamma 4. La IgM no tiene subclases y la IgA tiene alfa 1 y alfa 2. De ahí ninguna de las otras tiene subclases de inmunoglobulinas. De las cadenas ligeras, vean ustedes que pueden ser kappa o lambda para todas las inmunoglobulinas. ¿Y por qué dice kappa o lambda? Porque solo pueden tener o kappa o lambda, no ambas en un solo anticuerpo. Van a ver anticuerpos que son IgG kappa y otros van a ser IgG lambda, pero no pueden ser ambos en el mismo anticuerpo. El peso molecular varía dependiendo de la inmunoglobulina y los dominios que posea. Entonces, por ejemplo, la IgA tiene un peso de 150 kilodalton, pero vean ustedes que la más grande es la IgM. Esta porque cuando se secreta no es monómero, sino que es un pentámero. Entonces, claro, se unen 5 inmunoglobulinas para formar la IgM. Por esa razón, es la más pesada. Y la IgA puede tener 2 condiciones. Puede ser monómera o puede ser dimérica. Entonces, cuando es monómera, va a tener un peso alrededor de 160 y cuando es dimérica, o sea, 2 anticuerpos unidos juntos, entonces va a tener alrededor de un tamaño de 400 kilodalton. Y vean que las demás pues son muy parecidas en su peso. Entonces así decíamos, ¿verdad? La inmunoglobulina es un monómero, o sea, un anticuerpo que se secreta para formarlo. La IgM no, necesita 5, ¿verdad? 5 de esos para formar la IgM. Y la IgA puede estar de forma monomérica y cuando se secreta en las mucosas generalmente está de forma dimérica. Y las demás siempre son monoméricas. Vamos a ver cómo son esto que estoy diciendo. Es monómero si solo tenemos, entonces vean un anticuerpo y este es el caso de estas 3 inmunoglobulinas. La que sí puede ser dimérica es la IgA, ¿verdad? Y es dimérica porque se une, hay una cadena J, que es la cadena de unión, ¿verdad? Que une 2 inmunoglobulinas para formar la IgA que generalmente se secreta en las mucosas. Solo de esa forma, entonces, se puede ser secretada en las mucosas, pero puede mantenerse la IgA en el torrente sanguíneo de forma monomérica. Ahora vean la IgM. La IgM es un pentámero, que significa que una IgM está formada por 5 anticuerpos mu. Entonces, y también tiene la cadena J. La cadena J es la cadena que une, vean ustedes, ese pentámero. Entonces, y vean ustedes que la IgM además tiene 3 dominios y la IgA solo tiene 2 dominios. Estamos hablando de los dominios que acabamos de ver de las cadenas pesadas, ¿no? Ahora, en el caso de la valencia, va asociado con cuánto puede coger ese anticuerpo, ¿verdad? Por ejemplo, la IgM tiene valencia 2 porque solo tiene 2 bracitos que puede usar para coger el antígeno. La IgM ya vimos que es pentamérica, así que puede coger 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada monómero tiene 2 bracitos. Entonces, si son 5, entonces va a poder coger 10. La valencia es grande, entonces. De hecho, es la más grande y por eso la IgM es la primera que se secreta en una infección aguda, ¿verdad? Siempre vamos a tener IgM presente y cada vez que nos infectemos siempre va a producirse IgM, ¿verdad? Porque tiene alta capacidad de coger antígeno, ¿verdad? Y es la primera que se va a secretar. Ahora, cuando hablamos de la IgA, vean ustedes que si es monómera tiene valencia 2 y si es dimérica tiene valencia 4, ¿no? Y lo mismo pasa con los otros inmunoglobulinas. La cadena J, ¿quiénes la tienen? Solo aquellos anticuerpos que son monodiméricos o pentaméricos. Entonces solo tenemos 2 anticuerpos que son la IgM y la IgA. Cuando es polimérico, o sea, cuando es dimérica y tiene dos anticuerpos ahí. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bueno, aquí pues no me voy a detener mucho, ¿verdad? La distribución, ¿dónde se encuentra? Vean ustedes que quién está transitando por el epitelio, vean ustedes que se encuentra la IgA.
¿Quién cruza placenta? Solo las subclases IgG1 e IgG3 de la inmunoglobulina gamma. Y vean ustedes que esto es importante porque recuerden que el feto está protegido en el vientre materno por estos anticuerpos. La difusión a sitios extravasculares, salen del tejido sanguíneo a tejido, bueno, pues solo las IgG y la IgA. Y ahí están los niveles promedios séricos. Ahora, ¿cuál es en cuestión de actividad funcional? ¿Quiénes pueden neutralizar al antígeno, por ejemplo? ¿Quiénes lo cogen y ya no le van a dejar trabajar para nada? Bueno, vean ustedes que siempre están a la cabeza las IgG, y la IgA. ¿Quiénes ayudan a la ozonización? A marcar ese antígeno para que este ya pueda ser destruido por el sistema inmune. Vean ustedes que es la IgG1 y la IgG3. Sensibilización de las células NK, ¿qué significa? Que el anticuerpo se va a ir a pegar a la NK y la va a activar. Bueno, vean ustedes que siempre está la IgG1 y la IgG3. Esto tiene mucho sentido, vean ustedes. ¿Por qué? Porque estas inmunoglobulinas son las que cruzan placenta. Entonces vean qué es lo que le da la protección al bebé en el vientre materno. La sensibilización de mastocitos es exactamente igual. Hay anticuerpos que se van a ir a pegar a los mastocitos por la región FC y los receptores que tienen estos. Entonces, los mastocitos se van a sensibilizar con la IgE. Y habíamos hablado anteriormente que la IgE se encuentra en reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, ¿verdad? O en algunos casos en parasitismo intestinal. Entonces, ¿quién va a sensibilizar a los mastocitos? La IgE. Y la activación del sistema de complemento, la de la IgM, la IgG1 y la IgG3. Entonces vean ustedes que es muy importante saber que estos son los subtipos de anticuerpos que pueden pasar placenta. Y vean ustedes que la IgM puede activar complemento. El complemento lo que va a hacer es destruir la célula que me está marcando la IgM, ¿verdad? Va a romper membranas. Entonces, quería que vieran el videíto de cómo esto se genera. Y ahorita se lo voy a poner. Porque dicen que no lograron verlo, ¿verdad? No sé por qué. Lo voy a parar para ampliar. Este es el videíto. Como está en inglés, le he quitado el sonido, pero podrían leerlo, ¿verdad? Lo que está pasando y vayan viendo, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos que tenían cadenas pesadas y cadenas ligeras? Las cadenas ligeras no tienen los genes de diversidad, entonces por eso podemos decir que estas son cadenas ligeras y estas son las cadenas pesadas de los anticuerpos, con sus regiones de unión, con su región de diversidad y con su región de variabilidad, y las cadenas ligeras con su región de variabilidad, con sus regiones constantes, ¿verdad? Entonces lo voy a poner para que ustedes lo vayan viendo cómo eso se va seleccionando de cada vez que se va a producir, hay un estímulo, se va a producir un anticuerpo diferente. Y entonces recuerden que las cadenas ligeras y pesadas están en diferentes cromosomas. Entonces ahí tienen la región constante, las cadenas pesadas que se encuentran en la línea germinal. Vean ustedes que aquí tenemos todas las cadenas pesadas, mu, gamma, delta, epsilon y alfa. Entonces se van a ir reordenando, ¿verdad? Y van a empezar a organizar la cadena ligera. Y puede ser que aquí cogió, vean ustedes, la variable 2,
la unión 1 y la región constante. Recuerden que estos son genes que deben de transcribirse y luego traducir las proteínas. Y ya tradujo las proteínas de las cadenas ligeras. Y va a producir dos exactamente iguales, ¿verdad? Vamos ahora con la cadena pesada. Vean ustedes, agarró la variabilidad 3, diversidad 1, unión 2. Y entonces tiene que escoger una de las 5, perdón, cadenas pesadas. Vamos a ver cuál escoge. Escogió gamma. Entonces se transcribe y se traduce. Y ya tenemos entonces las cadenas pesadas del anticuerpo y luego estas se unen y forman, vean, un anticuerpo. Un anticuerpo que tiene una especificidad única. Y luego puede volver a unir otro y va a tener entonces diferentes regiones en la región variable, ¿verdad? Puede ser que la región constante sea gamma también, pero la región variable tiene diferentes regiones. Estas regiones entonces son las que se van a unir al antígeno. Entonces este puede ser que sea más afín que este al antígeno. Entonces se va a quedar el que sea más afín. Bueno, yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Y ustedes ven que y puede hacer un montón de recombinaciones y vimos que tenemos una gran cantidad de recombinaciones. ¿Tienen alguna pregunta con esto, chicos? Bueno, Susana. Doctora, entonces la valencia son como los bracitos del... No le escucho, Alejandra. Súbele al volumen de su... ¿Me escucha bien ahora, doctora? Aparato. Porque yo le tengo al 100% el mío. Creo que tengo problemas con el audio. No, doctora, sí se escucha, Alejandra. Ah, perdón, espérenme. Ya sé por qué no les escucho. Qué barbaridad. Ya voy. Dígame ahora ya. Le preguntaba que si entonces la valencia son como los bracitos del anticuerpo, ¿verdad? La valencia está asociada, a los brazos del anticuerpo, que son no le digamos brazos, vamos a hablarle con su nombre científico, que es la región FAB, pero eso es precisamente, ¿verdad? Los bracitos del anticuerpo, perdón. Ah, bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta al respecto? Entonces, recuerden, dígame, Francis. ¿No tiene preguntas? ¿No? Bueno, entonces recordemos que cuando estas inmunoglobulinas están ancladas en la superficie de la célula, se les conoce como receptores. Y cuando están secretadas, se les conoce como anticuerpos, ¿verdad? Pues vamos a compartir ahora lo del complejo mayor de histocompatibilidad, que tiene mucho que ver con el reconocimiento antigénico. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad fue descubierto, pues vean ustedes, desde 1980, que estos investigadores, ¿verdad?, se dieron cuenta de que habían moléculas que controlaban genéticamente los trasplantes. Cuando empezaron a hacer el procedimiento de trasplante, se dieron cuenta que habían moléculas que se especializaban en reconocer células, ¿verdad? Y entonces se dieron cuenta que esos eran marcadores de la superficie celular y que regulaban las reacciones químicas. El complejo mayor de histocompatibilidad entonces empezó a ser muy estudiado porque había muchos rechazos, no solo de trasplantes de órganos, más bien era trasplantes sanguíneos, ¿verdad? Y también ya en 1996, también otros investigadores ganan el premio Nobel por demostrar esa restricción que hacía el complejo mayor de histocompatibilidad
para el reconocimiento de los antígenos virales en células infectadas por parte de los linfocitos T citotóxicos. Entonces, se dieron cuenta que cumplía un papel muy importante. Así es que empezaron a investigarlo y podemos decir ahora que el complejo mayor de histocompatibilidad, esto es por sus siglas en español, pero también lo van a encontrar como MHC por sus siglas en inglés. Es un conjunto de proteínas especializadas en la presentación antigénica que son codificadas con genes presentes en un locus llamado complejo mayor de histocompatibilidad. Y es que es un complejo, de hecho, ¿no? En nuestros genes. ¿Qué características tienen? Son altamente polimórficos. Esto es muy importante porque tenemos una gran diversidad de antígenos. Entonces necesitamos que ellos sean polimórficos para que puedan coger ese antígeno. Tienen un papel importante en el reconocimiento intercelular. Esto es lo que ayuda mucho a saber qué células son propias y qué células son extrañas. Tienen un papel preponderante en el trasplante de tejido entre individuos y también presentan los péptidos a los linfocitos T. ¿Recuerdan ustedes que cuando vimos en las primeras clases de tipos de antígenos, los linfocitos T no pueden ver al antígeno si no se lo presenta el complejo mayor de histocompatibilidad? Entonces, nosotros tenemos, y otros animales también, tienen este complejo, y dependiendo del animal, así toma su nombre. Por ejemplo, en el humano se le conoce como HLA o antígeno leucocitario humano. Es lo mismo que el complejo mayor de histocompatibilidad, pero en humanos, ¿no? En el ratón se le conoce como H2, entonces va a haber H2 alfa, beta y lo que sea, ¿no? Y en los porcinos, vean ustedes que va cambiando y el cromosoma en el que se encuentra también. Este entonces se encuentra codificado en el brazo corto del cromosoma 6. Ahí se encuentra el complejo en el humano, ¿no? Ya vimos que va a variar por especies animales. Este está formado por 3, clase 1, clase 2 y clase 3. El clase 1 y el clase 2 son los que forman parte de estos receptores del complejo mayor de histocompatibilidad que ayudan en la presentación antigénica. El clase 2 no forma parte de los receptores, pero tiene una función preponderante en la señalización y estimulación de las células. Entonces vean ustedes que el clase 1 generalmente se denomina por letras que van desde la A hasta la F, perdón, hasta la G, y los que más tienen que ver con la formación del receptor son el A, el B y el C. También hay otros más raros como el E, el G y el F, pero estos son los más comunes. En el caso del clase 2 se denota por la letra D, y estos pueden ser de P, de Q y de R, que son los que forman el receptor del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, y también en esta misma región se encuentran otras moléculas, ¿verdad? Que son las LAM y las TAP, que ayudan a destruir el antígeno para que estos receptores puedan reconocerlo. Entonces, ¿cómo se forman? Vean ustedes que el complejo mayor de histocompatibilidad tiene 4 moléculas o 4 proteínas unidas, la alfa 1, alfa 2, alfa 3, y la beta 2 microglobulina, que no se encuentra codificado en el cromosoma 6, sino que esta viene del cromosoma 15. En el caso de la clase 2, el receptor se forma totalmente con todo lo que está codificado en el cromosoma 6, y también tiene cadenas alfa y beta en su estructura. Vamos a ir viendo una por una. Entonces vamos a comenzar con el clase 1. Lo importante de estas es que el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se encuentra en todas las células nucleares y sirven para presentar antígenos peptídicos, o sea, solo péptidos proteínicos, a los linfocitos T citotóxicos. Ya vamos a ver cuando veamos en la siguiente clase los linfocitos. Entonces, las moléculas clase 1 están formadas, ¿verdad?, por cadenas alfa y beta, y este es como se vería realmente, ¿verdad? Las alfa, recuerda que son enrolladitas como un colonchito, y las betas son estas planas. Entonces, este surco así se vería en una cristalografía.
y este sería una representación más gráfica. Entonces vean ustedes que está formada por 3 proteínas globulares, la alfa 1 y la alfa 2, que forman el surco de unión a los péptidos. Este surco es donde se va a colocar el péptido que va luego a presentar al linfocito T citotóxico. La alfa 3 va a tener un anclaje a la membrana. Entonces vean ustedes que el complejo solo tiene un anclaje a la membrana. Y se le une la beta 2 microglobulina, que es muy parecida en su formación a la alfa 3, pero recuerden que esta viene de otro cromosoma y que forma parte de este complejo. Esta no está anclada, pero está unido, por supuesto, a las otras proteínas. Entonces, aquí tengo yo un videito que le explica bien bonito cómo se forma, que ya se me activó, pero no lo están viendo, este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Aquí lo vamos a ver. Igual no tiene sonido porque está en inglés, o sea, sí tiene, pero no se lo puedo activar. Entonces vean ustedes que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿verdad? Se desarrolla en el retículo endoplásmico, por supuesto, el núcleo, ¿verdad? Se sintetiza la cadena de RNA mensajero que luego se traduce a proteínas en los ribosomas y pasa al retículo endoplásmico. Entonces vean ustedes que la beta 2 microglobulina venía de otra, ¿verdad? Y hay otras moléculas accesorias que le dan estabilidad. Estos genes TAP están en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Estos genes TAP hacen un poro en el retículo endoplásmico para que el proteosoma, que también está en el complejo 2, pueda destruir, ¿verdad?, a los invasores que están dentro de la célula, que han sido fagocitados, y entonces estos genes TAP van a dejar pasar a través del retículo para que alguno de ellos se pegue en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Pero vean que no todos son afines, ¿verdad? El que sea afín es el que se va a quedar ahí, anclado al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué significa? Que hay péptidos que son inmunógenos y hay péptidos que no son inmunógenos. Y esa es la gran pregunta de la vacuna, ¿verdad? Porque hay que usar péptidos que sean inmunógenos para provocar una respuesta inmune. Cuando ya ha encontrado su péptido, luego entonces el aparato de Golgi o una vacuolización lo lleva hacia la superficie de la célula. Y entonces ese péptido que está ahí es el que se va a presentar a los linfocitos T citotóxicos. Entonces continuemos aquí. ¿Verdad? Aquí en el diagrama es justo eso lo que les está diciendo, ¿verdad? Ahí están todas las otras proteínas, ¿verdad? El proteosoma que destruye generalmente los virus, ¿verdad? Que se internalizan en la célula, el proteosoma los puede destruir, pasan esos péptidos a unirse al surco del complejo y pasa a la superficie y entonces va a ser presentado al linfocito T citotóxico. Entonces, ¿cómo es la distribución de estas células? Vean ustedes que está a veces bastante representado en unas células que en otras, pero todas las células que tienen núcleo tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, exceptuando aquellas que no tienen núcleo, ¿verdad? Como los eritrocitos. Luego, podríamos decir también, ¿verdad? Que así los podríamos ver, HLA o complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, porque ¿cómo sé que es tipo 1? Por su nomenclatura, ¿verdad? Entonces puede ser A, B o C. Y entonces ya sé que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y esto se hereda codominantemente. ¿Qué significa? Que mis células van a expresar este complejo heredado de papá y de mamá. Y pues igual puede ser el azar, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tener unas combinaciones del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1
Y luego también tenemos del tipo 2 y por eso se hace tan complejo encontrar, por ejemplo, una persona que sea compatible para un trasplante. Este complejo, como ven ustedes, es alfa 1, alfa 2, alfa 3 y la beta 2 microglobulina, se unen con su péptido al receptor del linfocito T. El receptor del linfocito T tiene un correceptor conocido como CD8 y el CD8 es el que va a reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad y le va a decir al linfocito si reconoce lo que tiene porque esta es una célula propia que te está dando buena información, ¿verdad? Entonces, este sirve como un comprobante de que el complejo mayor de histocompatibilidad le está presentando un antígeno que debe ser reconocido y eliminado. Y esta región, ¿verdad? Vean ustedes que la del surco, donde se une el péptido, es la región más variable. La alfa 1, la alfa 2 y la alfa 3, que es la que está anclada, vean ustedes que no tiene variabilidad. Los de clase 2, ya se me va a terminar esta conversación. Si se termina, entonces ustedes vuelven a entrar para terminar este tema, que nos va a faltar muy poco, ¿sí? Del genes del complejo 2 también determinan glicoproteínas de membrana, pero estas solo se encuentran expresadas en las células presentadoras de antígeno, o aquellas que pueden fagocitar para luego destruir al antígeno, como los macrófagos, como las células dendríticas, como los linfocitos B, y sirven para presentar péptidos a los linfocitos T ayudadores. Vean ustedes que el complejo 1 es para el linfocito T citotóxico y el complejo 2 es para el linfocito T ayudador. Y son muy similares, ¿verdad? Vean ustedes que son cadenas alfa y beta. Esta sería la molécula. El surco, ahora en la clase 2, está formada por la cadena alfa 1 y beta 1. No, es diferente al complejo 1, ¿verdad? Y la alfa 2 y la beta nos falta poco ya para terminar la clase. Entonces, como les mencionaba, tiene mayor anclaje, entonces esta molécula es más rígida. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 tiene un anclaje, entonces eso le da un poquito más de movilidad a la molécula, ¿verdad? Y aquí también podemos ver cómo esto se forma. Lo vamos a ver también con el videíto que lo vamos a poner ahorita para que ustedes lo puedan ver. Mientras aquí vean ustedes que por supuesto siempre el núcleo se tiene que activar, o sea, siempre tiene que haber una señal de activación nuclear para que se transcriba y luego se traduzca en el citoplasma las proteínas que van a entrar al retículo endoplásmico y formar el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Vean bien que ya tiene dos anclajes, ¿no? Entonces, los dos anclajes ya no son, ya es diferente al complejo 1. Esta tiene una singularidad, que tiene una cadena conocida como invariante, que se va a unir al surco del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2.
Así es que ningún péptido que pueda entrar ahí se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto hace que la respuesta inmune sea diferente, de hecho. Entonces dirige el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, dirige una respuesta, y el complejo mayor de histocompatibilidad dirige otra respuesta, ¿no? Entonces, cuando ya está vaporizado, vean ustedes que la cadena invariante se separa de la molécula, pero deja el complejo mayor de histocompatibilidad péptido ahí. Entonces, tiene que entrar a un endosoma para que vean ustedes que ninguno de esos péptidos va a entrar, ¿verdad? Hasta que una cadena, otra molécula accesoria llamada o DM, complejo mayor de histocompatibilidad, va a hacer que ese péptido que estaba ahí se separe y coja uno que se encuentra ahí en esa vacuolización que sea afín al complejo. Y este entonces se presenta en la membrana celular. Este complejo 2 le va a presentar ese péptido a los linfocitos T ayudadores, ¿verdad? Entonces la respuesta se dirige de forma diferente dependiendo de el complejo que se esté formando, y eso tiene que ver con la señalización de la célula. ¿Qué información está llegando a la célula? Entonces vean ustedes que la cadena invariable va a acompañar al complejo, ¿verdad? Hasta que llegue al endosoma, ahí se va a separar, y tiene entonces que llegar la HLA-DM para que pueda separarse el péptido del surco y coger en el endosoma, ¿verdad?, uno de los péptidos que están ahí. Recuerden que el endosoma destruye, ¿verdad?, lo que está ahí por la explosión de oxígeno. Entonces, ahí se va a unir el péptido y va a ser presentado. Entonces, vean ustedes que no es lo mismo cuando vimos el complejo 1, por ejemplo, era un virus que se había internalizado, porque los virus entran a la célula porque son parásitos intracelulares obligatorios, y entonces tiene que la célula tener una respuesta diferente a cuando engullen una bacteria, por ejemplo, porque esta fue engullida a propósito para destruirla, mientras que el virus entra a la célula para invadirla, pero el virus dentro de la célula se replica. La célula entonces monta una respuesta dentro del virus para eliminarlo. Y vean que son dos caminos diferentes que dirigen la respuesta de forma diferente por estas moléculas. Por eso son tan importantes. Ahora, la diferencia es que no están en todas las células, ¿verdad? Recuerden que están solo en las células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno, entonces son las que van a tener mayor representación de este complejo, que pueden ser las células T, las células B, los macrófagos, otros células presentadoras de antígenos como, bueno, ustedes recuerdan que estos van a tomar diferentes nombres dependiendo de dónde se encuentran, como las células del Langerhans, etcétera. Las células epiteliales del timo, ¿verdad? Estas juegan un papel muy importante en la maduración de los linfocitos T. ¿Cómo se vería una célula con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Porque el 2 se nomencla con la letra D, y puede ser de Q, de R y de P, ¿verdad? Son las que vamos a encontrar. Y esta célula presentadora de antígeno, como tiene núcleo, entonces va a tener complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, porque es una célula presentadora de antígeno, y por eso se le llama que es una célula profesional presentadora de antígenos. ¿Por qué? Porque puede presentar antígenos que hayan entrado a la célula por sí solos, o porque la célula los haya engullido y los haya destruido dentro. ¿Cómo se hereda? También se hereda codominantemente. Por esa razón, ¿quién será mejor para ser compatible conmigo? ¿Mis papás o mis hermanos? ¿Qué creen ustedes? Mis hermanos. ¿Por qué? Porque tienen el ADN de ambos. Así es más probable que la combinación que yo esté expresando,
¿verdad? Sea más parecido entre hermanos que entre papá y mamá. Solo tenemos la mitad de uno y la mitad del otro, ¿no? Entonces vean ustedes que se hereda codominantemente. Entonces, no solo hay que buscar que sea compatible con el complejo mayor de su compatibilidad tipo 1, sino que también con el tipo 2, ¿verdad? Entonces se vuelve algo complejo. Al igual que el complejo 1, el complejo 2 entonces le presenta el péptido al receptor del linfocito T, pero en este caso del linfocito T ayudador, que tiene una molécula correceptora que se llama CD4. Esta molécula correceptora reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor del linfocito T reconoce al péptido que el complejo mayor de histocompatibilidad le está presentando. Y vean ustedes que tiene la región más variable, es la región beta 1, y es la que ayuda entonces a ser más afín, o es la que madura su afinidad para acoger mejor al antígeno. ¿Qué pasa con los genes de clase 3? Yo les decía que no forman parte de estos receptores de membrana, ¿verdad? El complejo mayor de histocompatibilidad, pero sí codifican para proteínas que están asociadas con el sistema inmune, como ser el complemento. El complemento, ya vamos a verlo más adelante, son proteínas que se van activando en cascada una tras otra y que al terminar esa cascada lo que producen es la lisis de la célula, ¿verdad? También se produce el factor de necrosis tumoral a través de los genes de la clase 3, ¿verdad? Que puede ser alfa y beta, así como otras que pues no forman parte directa asociada al sistema inmune. Entonces, vean ustedes que clase 1 y clase 2 son moléculas de superficie y la clase 3 son moléculas o proteínas que se secretan al ambiente y que señalizan. Si nosotros viéramos el polimorfismo genético del complejo mayor de histocompatibilidad basado en su secuencia genómica, ¿quién es más polimórfico? ¿El complejo 1 o el complejo 2? ¿Qué me dicen ustedes? Según esa gráfica, ¿quién es más diverso? ¿El complejo 1 o el complejo? Polimorfismo genético significa que puede variar mucho, ¿no? Dígame. El complejo 1. El complejo 1, ¿cómo llegó a la conclusión? Porque por los genes que A, B y C del complejo 1 como que tienen más variabilidad, o no sé si decirlo así. Así es. Entonces vean ustedes que hay mayor cantidad en el complejo 1 y el que mayor variabilidad tiene es el complejo de histocompatibilidad B, sí, tipo 1B. Y si nosotros viéramos este polimorfismo basado en el fenotipo, o sea, lo que se expresa, aquí vimos genéticamente lo que yo tengo codificado, pero ¿cuánto de esto se expresa? ¿Quién es más variable, el 1 o el 2? Ahora sí sería el 2. Sí, ¿verdad? A pesar de que genéticamente hay más posibilidad de variación en el 1, fenotípicamente, por lo que se expresa, es más variable el 2 que el 1, ¿no? Entonces, esto basado en estudios de secuenciación y en estudios de expresión o funcionabilidad de esos genes, ¿verdad? Y vean ustedes que el complejo mayor de histocompatibilidad sirve como un biomarcador, por ejemplo, cuando queremos hacer trasplante de órganos, ¿verdad? Cuando queremos identificar, por ejemplo, en una aplicación legal alguna persona, ¿no? Ya sea en paternidad o ya sea en medicina forense, ¿verdad? Identificar a esa persona a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que como verán, es bien individualista, ¿no? Y aunque encuentre compatibilidad con otro, no va a ser exactamente igual. Recuerden que para los trasplantes debe de haber un porcentaje de compatibilidad.
no va a haber un 100% de compatibilidad, ¿no? Y también en la medicina de última generación, el complejo mayor de histocompatibilidad se ha asociado mucho en relación con enfermedades. Por ejemplo, si yo tengo este B27, tengo una enfermedad, está asociada a una enfermedad conocida como espondilitis anquilosante. Es una enfermedad degenerativa del sistema inmune. Y entonces si yo tengo este marcador, entonces puedo decir que tengo un 87.4% de riesgo relativo de padecer esta enfermedad. Ahora, puedo tenerlo, recuerden ustedes que genéticamente puede estar, pero no siempre se va a expresar, ¿no? Fenotípicamente no va a aparecer. Pero si yo ya tengo un marcador, es como esas películas de genética, ¿verdad? Que le analizan a uno para ver para qué bueno, ¿no? E igual es para qué se va a enfermar. Entonces usted tiene un alto índice de padecer diabetes, usted tiene un alto índice de padecer un ataque al corazón, usted tiene, y etcétera, ¿no? Entonces, para ahí va la medicina ahora, ¿no? Uno desde pequeño le van a analizar su sangre y va a saber para qué es predisponiente y para qué no va a tener problemas. Entonces, así se ha trabajado, ¿verdad? También estos marcadores y para también ver la asociación con algunas enfermedades como el VIH, ¿verdad? ¿Cuáles son esos alelos que se asocian al VIH que lo hace ser más resistente o que lo hace estar por más tiempo en el organismo y etcétera? Los HLA se pueden nombrar, ¿verdad? Con números después de su letra. Y estos son del complejo 1 y estos son del complejo 2. Vean ustedes que recuerdan que hay más variabilidad genética en el 1 que en el 2, pero fenotípicamente se expresa más el 2 que el 1. Entonces, cada vez que miremos un numerito, nos está diciendo que es una parte localizada en el gen donde se encuentra ese polimorfismo que tenemos. Y cada vez que haya más números, porque puede ser B65, 35, 44, por decir algo. Y entonces cada vez que tenga más números, ese nombre significa que es mucho más específica la región o el halotipo de este polimorfismo. Entonces aquí están los dos complejos, el de clase 1 que presenta al receptor del linfocito CD8 o citotóxico, y la clase 2 que presenta al receptor del linfocito CD4 o linfocito T ayudador. Entonces, no es el receptor el que reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad, es el correceptor el que reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad. Y esto es una señal protectiva, porque el complejo mayor de histocompatibilidad, si no es reconocido, entonces significa que este linfocito no debe de hacerle caso a nada que se le presente en otra molécula, porque esto ya fue procesado por una célula para que lo pueda ver, ¿no? Entonces el linfocito T tiene esa particularidad y el linfocito T tiene la particularidad de guardar memoria. Y esto es muy importante porque cuando yo ya he sido, por ejemplo, ahorita inmunizada con el COVID, el péptido, ¿verdad?, de superficie de ese virus, entonces este linfocito ya sabe lo que tiene que buscar la próxima vez que se encuentre con un virus. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues antes de que me empiece a dar síntomas o que me den síntomas severos, la respuesta inmune adaptada se va a activar y no me voy a enfermar o voy a tener síntomas más leves. Esta es la idea que se tiene, ¿verdad?, con la vacunación. Una inmunización previa o dejando memoria inmunológica para que cuando se vuelva a encontrar con ese mismo agente ya no me pueda causar daño. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, Dígame, Carmen. yo tengo una, pero en cuanto al laboratorio. Dígame. Es que cuando tratamos de subir la guía, parece que estamos enlazados a un grupo de la sección de las 800 y yo soy de la sección 1001. Entonces no puedo subir la tarea porque si la subo se le va a borrar a la otra persona, y no solo a mí, sino que a otras compañeras también del grupo con que trabajé.
Vean, ¿se acuerdan que yo les había pedido que ustedes me mandaran la lista de los grupos que hicieron el viernes? Solo un grupo me mandó eso. Entonces, por esa razón aparece así. Entonces, ¿por qué? Porque yo iba a hacer los grupos dependiendo de cómo si ustedes habían unido el viernes. Y ahora lo que yo necesito es que ustedes me envíen, yo les había pedido que entraran al foro de consultas académicas y ahí me colocaran los grupos que se habían formado y que me pusieron de qué sección era cada grupo para poderlos así colocar en la plataforma. Solo un grupo hizo eso, después ninguno de ustedes hizo lo que yo les había pedido. Entonces, por esa razón tienen problemas. No puedo ver la tarea anterior ni han podido subir esta. Entonces, yo sé que la tarea anterior la hicieron con otros grupos y en la tarea anterior debe de estar los nombres de las personas que trabajaron para así consignarles su nota. Entonces, me parece que como que me están medio dormiditos, ¿verdad? La próxima vez mejor lo puedo poner todos con la cámara abierta para ver si no me están durmiendo porque no me escuchan las instrucciones. Listo, doctora. Entonces, nos vemos ahorita a las 8 y a las 10 con nosotros.